La opinión pública se conmueve cada vez que la crisis amenaza con dejar a la gente sin trabajo. Pero ¿quién se conmueve cuando se crea una nueva empresa? Y sin embargo, nuestro bienestar depende de que el número de empresas que se creen sea mayor que el número de empresas que se cierren. ¿Cómo nacen los sueños, los proyectos y las empresas? A mí me encanta esta sintonía, esta mezcla de, bueno, de la España del siglo XXI con la España profunda. Creo que es un aviso para navegantes y que lo bueno sería no olvidarnos de ninguna de las dos. En todo caso, bienvenidos a Redes. Yo sé que dentro de 4 años, cuando den las campanadas para el final de este milenio, nadie dudará de que un programa como este se tenía que llamar Redes. ¿Por qué? Pues porque las redes humanas, las redes de la información, las redes del conocimiento, serán realmente el soporte de la vida cotidiana. Y en este programa de Redes yo doy también la bienvenida a mis invitados, a nuestros invitados, Carmen Maura. Hola. Leopoldo Rodés. Gracias por haber venido un fin de semana. Muchas gracias. Pero os voy a llevar en un viaje monticular y fantástico, a través de reportajes, entrevistas, coloquios, para profundizar un poquito en una cuestión tremenda, ¿no? ¿Por qué sueña la gente? ¿Cómo nacen los proyectos nuevos? ¿Cómo nacen las empresas? ¿Tú qué crees? ¿Es tan difícil romper barreras, innovar? Yo creo que no, lo que pasa es que tampoco hay que obsesionarse con la idea, ¿no? Y yo creo que si te relajas y te pones en tu vida, en tu trabajo, en lo que sea, pintura, escritura, lo que sea, te pones a trabajar de una manera relajada, normalmente te va a salir algo con personalidad y algo que lleve para adelante y que monte. Y también es importantísimo, cuando vas a crear algo o vas a hacer un nuevo proyecto, estar rodeada de gente que, por lo menos que haya 3 o 4 locos que crean en el mismo tema. Te voy a contar una anécdota de unos amigos que tengo en Barcelona. Eran arquitectos y tenían una niña de 8 años y era por los tiempos en que tú estrenaste una película que se llamaba Pepi, Lucy y Vómito, otras chicas del montón. otras chicas del montón, ¿no? Bueno, con este título tan inocente, estos amigos vieron que iba a pasar la película por televisión, contrataron el canguro, lo llevaron a casa, lo dejaron con la niña para que ellos tenían que salir a cenar y le dijeron, oye, ponle a la niña esta película que seguro que es una película de niñas que le gustará, ¿no? Y bueno, creo que la niña, que ahora debe tener ¿cuántos años? ¿Cuántos años hace que...? Por lo menos 10. Por lo menos 10, pues debe tener 18 años, ¿no? Todavía se acuerda de lo bien que se lo pasó, aquella noche, ¿no? Que sus padres la dejaron con una película de Carmen. Leopoldo Rodés, yo te voy a confesar que cuando le dije a Carmen que iba a estar contigo en el plató, me dijo, pero hombre, ¿cómo se te ocurre con un banquero, no? Yo le dije, mira, es un banquero muy especial, entre otras cosas, porque es un banquero que ha pasado su infancia en el cine, ¿no? ¿Se lo quieres explicar a Maura, a Carmen, esto? Hombre, no exactamente, pero efectivamente mi primera ocupación, mi primera actividad remunerada fue el cine. Es decir, la familia de mi madre tenía y tiene cines en Barcelona, y cuando yo me decidí a estudiar Derecho, pues simultáneamente estuve trabajando en estos cines, de manera que sé mucho del cine, pero sobre todo del cine de cuando tú casi no habías nacido, del cine en blanco y negro, porque entonces me las veía todas, ahora voy menos. Leopoldo, tú, yo debo decir que traigo o sugiero que vengan invitados de los que estoy literalmente, que me cautivan, no me atrevo a decir enamorado, pero tú eres un representante
de un sector de la burguesía catalana que desgraciadamente no está proliferando a lo mejor todo lo que me gustaría, que tiene esta dispersión renacentista que tuvieron muchos, ¿no? Tú eres banquero, tú has sido presidente fundador del Instituto de Empresa Familiar, tú has sido, cosa que mucha gente no sabe, el embajador de los Juegos Olímpicos. ¿Alguien qué era ser embajador de los Juegos Olímpicos? Hombre, no, lo del embajador me parece una pequeña petulancia, ¿no? Yo fui, en un momento dado me pidieron que me responsabilizara de la promoción exterior de los Juegos, que eso quería decir tratar de convencer a 46 señores, o sea, quien decide qué ciudad va a albergar los Juegos es el Comité Olímpico Internacional, que estaba entonces formado por 90 miembros, ahora parece que son 92, y había que convencer a la mitad más uno para que fuera Barcelona la sede. ¿Y fuiste a verlos a la mitad más uno? O? Sí, los vi todos varias veces, los vi una media de 7 veces, no a la mitad más uno, a los 90. ¿A los 90? Sí, ¿Y qué sí. hacías? ¿Te cogías un avión? Pues visité 52 países, por ejemplo, y los Fíjate. recibía en Barcelona, les explicaba pues lo que era Barcelona y lo que... Lo bonita que era Barcelona, lo bien que se iban a Sí, sentir. efectivamente, cosa que lo hacía con una gran convicción porque estoy muy convencido de que Barcelona es ¿Y la gran os, ciudad. y os lo creíais? ¿Cuánta gente creíais al comienzo que ibais a lograrlo eso para...? Hombre, ¿cuánta gente? No Ajá. lo sé. Efectivamente, yo siempre tuve fe, pero es cierto que en aquel momento, en el 85, pensar en el 92 era una utopía. Pero tengo que decir, discrepando un poco de tu apreciación acerca de la sociedad civil o de la burguesía catalana, que en un par de meses convencimos a 100 empresarios para que financiaran esta operación de promoción de los Juegos. Y en aquel momento pues era un acto de fe porque faltaban 7 años, en fin, y no se sabía exactamente qué significaba eso. Pero la respuesta fue absolutamente extraordinaria, Fantástica. inmediata y fantástica. Sí. A lo mejor, Carmen, a lo mejor innovar es creerse lo que nadie cree todavía, ¿no? Es muy importante creer en uno mismo y tener confianza en lo que... Porque hay mucha gente a lo mejor que intenta montar un proyecto, pero la primera persona que no está totalmente convencida es el mismo promotor. Entonces, lo que te creas tú mismo dentro de ti, tu fe en ti mismo y en tu propio proyecto es la mayor fuerza. Luego se lo vamos a preguntar a otros personajes esto, entre ellos Arsenio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Que es un gestor de proyectos, de lo que llamo proyectos complejos. Pero realmente yo no sé, Leopoldo, si lo que aprendes en la banca te sirve de algo cuando, por ejemplo, has intentado pues promover este instituto o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ¿Te sirven las cosas? Hombre, claro, todo sirve. Bueno, en fin, me estás hablando de actividades muy diversas, pero por supuesto, pues sirve, claro que sirve. Aunque nada tiene que ver el museo con los Juegos Olímpicos ni con la banca. Eso cree pero... la gente, que no tiene nada que ver, ¿no? No, es que creo que tiene poco que ver, la verdad, poco que ver. En el museo otra vez también ha habido una buena respuesta, en fin, sigo Sí, defendiendo sí. a la burguesía catalana. Ha habido una respuesta de la sociedad civil muy Vamos a positiva, ver ¿no? algo de esta sociedad civil innovadora. Yo os voy a sugerir que pasemos un primer reportaje que ha rodado Redes sobre unos innovadores españoles. Yo siempre he pensado que probablemente la mejor manera de innovar es recoger los valores seguros que hay en el pasado, en la historia, y catapultarlos, ¿no?, de alguna manera a la modernidad. Y uno de estos valores seguros, qué duda cabe, es el placer, el recuerdo del pan fresco recién salido del horno, ¿no? Bueno, pues si cogemos este placer, gracias a la tecnología lo catapultamos al futuro, tenemos justamente de lo que habla el siguiente reportaje. Fíjense, porque son solo 3 minutos y es extremadamente interesante. Mi abuelo empezó aquí en este pueblo de Castellterçol, hace casi un siglo y medio. Cada semana iban con su carro a Vic a buscar la harina para elaborar el pan que luego cocían en su antiguo horno de leña. Mi padre dedicó toda su vida a la panadería. Yo recuerdo que desde pequeño, cada madrugada, me enseñaba sus pequeños secretos para la elaboración del pan. Al cabo de los años, me fui a Barcelona. Corrían los años 60 y allí empecé a crear las panaderías, que luego atenderían al cinturón industrial de Barcelona.
El negocio de Pedro Gallés crece como la levadura. En 1976 se inaugura el primer Molí Vell. Es el germen de una prolífica cadena de panaderías artesanales que hoy salpica el paisaje barcelonés con sus 70 locales. Del calor de la tradición a la tecnología del frío. La visión innovadora de este empresario catalán le empuja a abrir nuevos mercados para el pan nuestro de cada día. Crea entonces Fripan, una gran empresa especializada en la producción de bollería y pan ultracongelado, masa lista para ser terminada en las propias pastelerías y así ofrecer al cliente un producto siempre fresco y recién hecho. Línea directa del congelador al mostrador. La imagen tradicional del reparto diario o el tan cotidiano "no hay pan" llevan camino de pasar a la historia. El presente se escribe en los resultados. El Grupo Gallés factura actualmente 9.000 millones de pesetas y da empleo a más de 1.000 personas. Mirando al pasado, uno se da cuenta de los éxitos y fracasos. Pero lo que sí no hay duda es que hay que afrontar el futuro con la misma ilusión del primer día. Nuestro proyecto más inmediato es la inauguración de la fábrica de masas congeladas de Madrid, que va a ser sin duda la más innovadora de Europa. La gran oportunidad de negocio consiste en implantar el uso de masa congelada en el ámbito doméstico. La biografía de esta empresa desprende algo de la idea del eterno retorno. Al fin y al cabo, hacer volver a nuestras manos la posibilidad de cocer el pan en el horno de nuestra propia casa no es más que utilizar los avances tecnológicos para acercarnos a nuestros más tiernos orígenes. Como en el Renacimiento, volvemos a valores clásicos que catapultamos a la modernidad. Y para esto hacen falta muchas fuerzas, ¿no? Hacen falta ánimos. Y yo no sé, Carmen, yo a veces cuando veo desfilar a estos innovadores, pienso un poco en mí mismo, ¿no? Y digo, oye, hay que ser muy joven para hacer este esfuerzo. Y yo he encontrado por casualidad aquí en los archivos de televisión un pedacito de una entrevista que tú me hiciste hace 15 años. Si quieres la vamos a ver, ¿eh? Son 2 segundos. Don Eduardo Punset, economista, fue ministro y ya no lo es, pero no le importa. ¿O sí le importa a don Eduardo? Yo estoy metiendo la pata, porque dicen que dejar de ser ministro da mucha rabia, ¿no? Depende, a unos sí y a otros no. Yo creo que lo importante no es tanto el ser ministro o el no ser ministro como el estar en política o no estar en política. Y si uno está metido en política, esto no se saca de encima, pase lo que pase. Carmen, yo tengo que... Fuiste uno de mis más simpáticos invitados, fíjate. Te lo agradezco muchísimo. Yo disfruté la entrevista contigo, pero la aprovecho para decirte que yo probablemente no volvería a hacer lo que hice. O sea, no creo que sea una cuestión de edad, pero no tengo la certeza tan absoluta de que me podía comer el mundo. ¿Y ha influido para algo estos 15 años en ti? En ese sentido no, me puedo seguir volviendo a a cometer errores, a meter en aventuras increíbles. La prueba es que sigo haciendo películas con nuevos realizadores, puedo seguir metiendo la pata igual. Quizá estos 15 años se han influido en otro tipo de cosas, pero a nivel profesional no. Tengo la misma energía. Leopoldo, ¿tú tienes la misma? Absolutamente. De momento sí. No sé por cuánto tiempo, pero... Pero si la estanada en invierno, imagínate. Sí, claro, claro. A lo mejor, Carmen, la edad no importa, pero los expertos dicen que lo que sí es absolutamente imprescindible es meterle mucha energía, meterle un cierto nivel de generosidad, no pensar solo en lo que voy a conseguir para mí mismo, un sistema de pensamiento algo complicado o algo más abstracto que el puro pensamiento cotidiano y un cierto nivel de complejidad. En otras palabras, y hay un gráfico que a lo mejor expresa esto mejor, si solo aplico al proceso de innovación, a la creación de una nueva empresa, la energía que necesito para parar un coche cuando me encuentro delante de una luz roja en un semáforo, con eso no innovo. Fijaros en el gráfico, ¿no? Digamos, la zona amarilla sería todo aquello que hago con muy poca energía, con poca trascendencia, con poca complejidad y con poco pensamiento. Bueno, pues así, desde luego,
no se puede innovar. Si una persona, como un entrenador de fútbol, y en este caso concreto Arsenio Iglesias, piensa algo parecido. Le hemos entrevistado en La Coruña y lo hemos hecho porque su proyecto es complejo, ha sido muy complejo. ¿Qué quiere decir un proyecto complejo? Un proyecto complejo es un proyecto singular, es decir, bueno, la vida es probablemente el proyecto más singular que existe, ¿no? Y si Dios existiera, sería seguramente el primer gestor de proyectos complejos. Oigamos a Arsenio Iglesias desde La Coruña. Muchas veces es cuestión de buenas rachas y cuestión de suerte. Yo siempre hablo de la suerte en fútbol porque es un juego y cuando no tienes un poco de suerte, listo vas. Es indudable que si no trabajas, si no tienes unas ideas un poco claras sobre lo que pretendes, que duda cabe que la suerte sola tampoco no va, pero que en un momento determinado ese golpe de fortuna te puede llevar a continuar en un club mucho tiempo o te puede llevar a que te den el finiquito rapidísimamente. Posiblemente, pues yo por naturaleza, pues puede que sea un poco conservador. No lo sé. La verdad es que a mí me gusta que el equipo juegue bien, que se defiende bien y que ataque mejor, pero atacar sin saber por qué ataca y sin saber por qué hace las cosas, yo eso no lo entiendo jamás, ¿no? Yo creo que el entrenador, en la parte que él corresponde, que es la parte deportiva, yo creo que sí que tiene que gestionar un poco, que duda cabe, y primero es hacer la plantilla, naturalmente. Hacer la plantilla y no siempre aciertas, y eso depende mucho de la economía, naturalmente. No es lo mismo en un club que tiene posibilidades de poder comprar de lo mejor o de lo inmediatamente mejor, al que no tiene dinero para comprar nada, porque en definitiva un equipo bueno se hace de jugadores buenos. Entonces, bueno, ahí toca al entrenador, yo creo que elegir al entrenador y a sus ayudantes, en combinación pues con el secretario técnico o con el que haga la función del club. Es una función de mucha gente, ¿no? Esto. Y luego después poner esos jugadores a funcionar y esa convivencia de equipo que se compró, que se adquirió, ponerlo a funcionar. Entonces, lo que eso representa de cara al pueblo, ese equipo que gana o que pierda o que empata. Y yo creo que el entrenador, lógicamente, debe de estar siempre más a favor del equipo, a favor del jugador, porque es lo que más conoce y yo creo que es lo más sincero, a pesar de todo, ¿no? El público pues, se mueve por impulsos, se mueve a veces hasta por caprichos, a veces se mueve por una intuición, pero no en bases a las que realmente puede tener el entrenador o puede tener el jugador. Y entonces, todo esto, llevarlo a buen fin dentro de lo que esto representa, afición, medios de comunicación, ir bailando la pieza según cada momento. Y yo me imagino que tampoco no es nada difícil, sino que uno ya se va habituando desde chico, que empiezas a jugar y ya vas conociendo este mundo del fútbol, y que a veces es muy complicado, pero que tampoco te tienes que volver muy loco, porque, como decía el otro, la suerte está echada, ¿no? Y por tanto hay que seguir el camino, aquel camino que entiendes que es el mejor, y no cambiar de rumbo a pesar de las dificultades, porque creo que, sobre todo cuando entiendes que el rumbo es el elegido, ¿no? Que me digan si no es un gestor de proyectos complejos, Arsenio Iglesias. Ya ha mencionado la suerte que... No, yo he echado de menos en tu gráfico un elemento que me parece indispensable siempre, pero tal vez en la innovación más, ¿no?, que es la suerte. Claro, Arsenio lo ha mencionado muy bien. Es que es importantísimo. Pero en tu claro. gráfico no aparece. No, lo vamos a corregir, pero es absolutamente verdad. Oye, qué bueno, ¿no?, lo de Arsenio. Sí, es un hombre admirable. Y sin salirnos del campo del ocio del deporte, porque lo que dicen todos los expertos es que es justamente en este campo donde se van a producir miles de nuevas empresas y de nuevos proyectos. Es la historia, 2 minutitos, de 2 innovadores justamente en el campo del fútbol. Nacho y Víctor son hermanos. Junto con unos amigos decidieron entrar en el juego y montar su propia empresa, Dynamic. Apenas eran unos adolescentes cuando comenzaban a inventar sus propios juegos para ordenador. Se olieron el boom de los videojuegos y aprovecharon el tirón. Pero en pocos años este mercado se queda en manos de las multinacionales y el incipiente despegue de Dynamic
se torna en una caída en picado. Dejamos el mundo del videojuego hace 3 años casi. La razón de este cambio no fue solamente el hacer cosas nuevas, sino la desaparición del mercado en el que estábamos. Nosotros estábamos en el mercado del videojuego para ordenadores personales y cuando aparecieron las consolas es un mercado que se vino abajo completamente. La experiencia del fracaso y la feroz presión de la competencia les obligó a innovar, a buscar nuevas fórmulas. Dynamic se transforma entonces en una empresa dedicada a la fabricación de productos multimedia para el gran público. Un mercado inédito, inexistente en España hasta hace apenas 3 años. PC Fútbol es su producto estrella, un CD-ROM que está barriendo. Quizás su gran acierto ha sido no competir con las grandes multinacionales de videojuegos y ofrecer al público español algo que levanta pasiones y depresiones en este país: el control de los equipos de primera y segunda división. El usuario propone y dispone, puede comprar y vender jugadores o diseñar las alineaciones tácticas y marcajes, una mezcla explosiva de realidad y ficción. Nosotros actualmente estamos desarrollando ya aplicaciones online como puede ser PC Fútbol, que tiene una parte en la cual la gente se puede actualizar jornada a jornada de todos los datos desde su casa, llamando a través del módem. Y luego también estamos trabajando en productos online en los que cada uno desde su casa va a poder jugar una misma partida. Es decir, va a poder jugar una persona de Barcelona con una persona de Madrid o una persona de Galicia, una misma partida en un mismo ordenador que tendrán que conectarse desde el módem. El deporte es sin duda su área de desarrollo más potente, pero la cultura también juega fuerte. Mens sana in corpore sano. Tienen digitalizado a Velázquez y su obra. En breve, Goya conocerá el mismo proceso. Los momentos críticos les han enseñado que es más fácil superar un fracaso que controlar la borrachera de un éxito. Estuvieron a punto de desaparecer. Hoy cuentan con una plantilla de 25 personas y una nutrida cantera de colaboradores externos cuya edad media no supera los 25 años. Dynamic Multimedia facturó en 1994 170 millones y más del doble, 350, en 1995. Emprendieron su aventura empresarial con unas cartas recomendables: imaginación, muchas horas de trabajo y visión de futuro. Los protagonistas de este reportaje aprendieron mucho con el fracaso. ¿Qué vale el fracaso? ¿Es una fuente de aprendizaje, de innovación? Yo bueno que sí que se aprende, pero tampoco es muy necesario, ¿eh? No. Yo creo que es mejor evitarlo en la medida de lo posible. Sí. Y sin embargo, las estadísticas dicen que casi siempre hay 2 fracasos antes de una empresa que tenga éxito, ¿no? Y la gente dice, a la tercera va la vencida, o sea, vosotros no preferís Yo creo que evitarlo. el fracaso sí, no lo veo necesario, ¿no? Porque ya de hecho puedes mirar a otros que fracasen y inspirarte. O sea, no creo que sea necesario. Hombre, que se debe llevar bien, ¿verdad? Y puedes decir, esta vez no me ha salido bien, pues me voy a animar para la próxima. Pero verlo es necesario para nada. Vamos a dar ahora entrada a 2 invitados que no están aquí en el plató. El uno está en Valencia, Vicente Cloquell, y el otro está en Barcelona, se llama Pilar Mijanjos, es una empresaria que es promotora y directora de las tiendas ZAS. Y lo que vamos a hacer es la primera vez que lo hemos probado en televisión, es decir, vamos a conectarnos directamente desde sus propios ordenadores. A Pilar ya la estamos viendo muy bien en Barcelona y me dirán ustedes por qué no buscaban una cosa menos complicada, con menos aparatos. Hombre, si te funciona. Claro, vamos a ver si funciona, ¿no? Pero la verdad es que lo que queremos hacer sencillamente es anticiparles a ustedes lo que viene dentro de 5 o 10 años, es decir, cuando todos nos comuniquemos instantáneamente desde nuestro propio ordenador. Pilar, ¿tú eres empresaria porque tienes una vocación de empresaria o estás en este tema de la moda porque te gustaba la moda y para eso tienes que ser empresaria? Mira, yo te voy a hacer una breve... Una breve introducción para hablarte de mis orígenes y quizá viene dada la respuesta. Mi padre era un hombre muy rígido, pero a la vez terriblemente sensible,
y con unas ideas políticas de izquierdas muy marcadas. Nos inculcó a mi hermano y a mí y nos enseñó a ser independientes. De ahí parte y nace la idea de ser empresaria. Imagínate que en el año 72 mi hermano y yo pusimos en marcha un mercadillo que se llamaba el Mercadillo de Balmes, donde por supuesto no había legislación vigente, tuvimos que inventárnosla, donde los pequeños artesanos del momento, que eran hippies, tenían sus puestos. Ese fue el primer centro comercial que se hizo en la ciudad. De ahí nació el segundo, posteriormente creamos el autocine. El autocine también fue un proyecto sin legislación, en el cual tuvimos todo tipo de problemas bancarios, porque Pilar, claro, nadie se creía que... Pilar, no sigas, está claro que te puede gustar la moda, pero lo que tú eres es una empresaria. Y me gustaría que hablara contigo Vicente Cloquell, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, que está también detrás de su ordenador. Vicente, vamos a ver, por lo que dice Pilar, ¿a ti qué te parece? ¿Nace un empresario entonces o se hace? Pues por un lado podríamos decir que el empresario ha de nacer, puesto que tiene unas cualidades innatas, o ha de tener unas cualidades innatas que le permitan realizar esta actividad emprendedora, pero también hay que tener en cuenta que el empresario ha de hacerse, puesto que todas sus ideas tienen que ser materializadas. Pero cual... Vicente, te oigo muy bien, te oímos todos, los espectadores tremendamente bien, desde, de tu ordenador en Valencia, y te está oyendo Pilar y te está viendo, no solo oyendo, ¿no? A mí me gustaría contestarle, si me permites. Di, Pilar. ¿Puedo? Sí. No, que la idea también depende, aparte de su consistencia, de que si es comercialmente viable. O sea, realizable se supone que es, puesto que si se tiene, además, tiene que haber una fuerte ilusión que transmita la idea y que sea vendible, pero evidentemente antaño solamente teníamos suficiente con la nariz, con el olfato para poner estas ideas en marcha. Ahora solamente las podemos realizar si van acompañadas de la ciencia. Y estas tienen que ser económicamente rentables, si no, no son practicables, no son posibles ponerlas en marcha. Vicente, en eso estamos todos de acuerdo, yo creo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hace falta además tener un carácter muy especial? No es absolutamente necesario, pero sí que habitualmente lo es. Desde el punto de vista que todo este tipo de proyectos empresariales necesitan o consumen casi todo el tiempo de una persona, porque no existen superdotados hasta ese punto. Con lo cual el tiempo tiene que ser restado a otras actividades y, por supuesto, también a la familia. Hemos agotado el tiempo, tenemos que despedirnos de ustedes, agradecerles su atención, su presencia, a mis invitados, por supuesto, Carmen Maura, a Leopoldo Rodés, el sacrificio de venir ahí y que tengas mucha suerte con tu nuevo programa. Muchísimas gracias, Carmen, y hasta el próximo fin de semana, en que vamos a sugerirles un tema que estoy seguro les va a conmover literalmente. ¿Qué pasa con nuestro trabajo? La gente, ya casi no hay gente que reviente en sus puestos de trabajo. Hay las máquinas que han aliviado muchísimo, hay el teletrabajo, pero ¿son las máquinas y el teletrabajo la respuesta? Hasta el próximo fin de semana.